El dolor es, él mismo, una medicina. William Cowper. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Medicina MP3, un programa en el que vas a encontrar todas las claves para tratar las urgencias tiempo dependientes. Bien, la magnitud de este tipo de patologías es muy importante debido a que cualquier retraso en su atención, pues lógicamente lo que nos va a hacer es agravar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Por tanto, en las patologías tiempo dependientes tenemos que actuar con la mayor rapidez, precisión y sobre todo coordinación posibles. Existen 4 patologías tiempo dependientes que utilizamos nosotros en el área de gestión sanitaria de Osuna, y estas son el código trauma, el código ictus, el código infarto y el código sepsis. Bien, y lo que vamos a hacer es ver las indicaciones cuando hay que activar este tipo de códigos y el tiempo que tenemos, que es importantísimo. En primer lugar, en el código trauma vamos a tener la hora de oro. La hora de oro es la primera hora en la que se produce el traumatismo, el trauma, ya sea una caída, un accidente de tráfico, un politrauma en general. Tenemos una hora porque a partir de aquí está demostrado con niveles de evidencia de que el paciente se deteriora muchísimo. Por tanto, la primera hora en el trauma es la fundamental. Y tenemos 4 categorías en las que vamos a activar este código trauma. En primer lugar, el trauma score. El trauma score, como todos ya bien sabemos, se compone de la escala Glasgow, de la tensión arterial y de la frecuencia respiratoria. Bien, pues un trauma score menos de 12, tras control de vía aérea, oxigenoterapia y la administración de fluidos, nos va a determinar la activación de un código trauma. Así que ya os digo la importancia que tiene un trauma score para activar este código trauma. Después tenemos también otra área en el trauma que son las lesiones en diferentes áreas anatómicas. Por ejemplo, una herida penetrante en el cráneo, en el cuello, son indicativas de activación del código trauma. O por ejemplo, un paciente con una sospecha de neumotoras a tensión o una fractura de pelvis, todas ellas son indicadores para activar el código trauma. Son muchas, las podemos tener escritas, no las vamos a recitar todas, pero es conveniente tenerlas siempre a mano para saber qué lesiones son subsidiarias de activar este código trauma. Otro grupo para la activación de este código trauma es la biomecánica del trauma. ¿Cómo ha sido el accidente? Pues por ejemplo, una eyección del paciente del vehículo es un indicativo para activar este código, o la muerte del ocupante del mismo vehículo también es otro indicativo. Una deformidad importante del automóvil con un vuelco también son indicativos para que nosotros al centro coordinador le hagamos la notificación de codificación del código trauma. Hay varias, como digo, es conveniente tenerlas siempre a mano. Y finalmente vamos a utilizar los factores vamos a irnos a lo que son los factores asociados. ¿Cuáles son los factores asociados para activar lo que es el código trauma? Bien, pues vamos a verlos porque son también importantes, aunque menos utilizados, pero son también frecuentes. Estos factores son la edad de menos de 5 y más de 55 años, que tenga el paciente una patología de base, es decir, paciente diabético, patología respiratoria crónica y demás, en teoría serían subsidiarios de activación del código trauma. Aquí, lógicamente, habría que consensuar porque tienen que existir otros factores de riesgo también. Y pacientes gestantes. Una paciente gestante, pues habría que activar el código trauma. Ya digo, habría que ver también otros factores asociados.
Bien, y una vez tenemos el código trauma, vamos a pasar al código ictus. En el código ictus tenemos 6 horas para activarlo. 6 horas para activarlo, para hacer una fibrinolisis, ¿vale? Tenemos también las 4 horas y medias, que eso está muy actualizado ahora mismo. 4 horas y media para hacer una trombolisis. Por tanto, 6 horas para hacer fibrinolisis y 4 horas y media para hacer la trombectomía. Perdón, antes dije trombolisis, es trombectomía, ¿de acuerdo? Pero vamos a quedarnos con las 6 horas en el código ictus, que son las importantes. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Un paciente que cumple los siguientes criterios que vamos a terminar ahora, pero que tiene un código ictus del despertar, en teoría no debería activarse un código ictus, porque el código ictus, es decir, un paciente con un ictus al despertar, probablemente la evolución sea más tardía, así que, o la cronología incierta, por tanto aquí no estaría indicado activar este código. Bien, pues nos vamos con los criterios para activar el código ictus, y serían, en principio, la escala Cincinnati. La escala Cincinnati, que tiene 3 patas, 3 criterios, serían desviación de comisura, una alteración de la fuerza en un miembro o una disartria o de afasia. Con cumplir un solo criterio de estos, se activa código ictus. Paciente que veamos y le hacemos una escala Cincinnati en el que veamos o una desviación de la comisura o una alteración de la fuerza en un miembro o una disartria o una afasia, tendríamos que activar este código ictus. Bien, ¿qué pasa? Que tendríamos que ver también si el paciente es o no autosuficiente. Con esto lo medimos con la escala ranking. Es decir, un ranking tiene que ser menor de 2 para activar el código ictus. El ranking va de 0 asintomático, un paciente completamente independiente, 1 sin capacidad significativa, el 2 con discapacidad leve, en fin, son una serie de ítems. Si el ranking es menor de 2, significa que el paciente es bastante autosuficiente y se activa el código ictus, siempre que presente, como hemos dicho, algún criterio en la escala Cincinnati. El paciente tampoco debería estar en coma y no tener una hepatopatía crónica activa. Por tanto, los criterios del ictus muy claros. Vámonos con el código infarto. Los tiempos del código infarto son un electro en menos de 10 minutos. Paciente que tenga el dolor que vamos a referir ahora debe de tener un electro en menos de 10 minutos, desde que entra por la puerta. La fibrinolisis en el infarto es menos de 30 minutos, lo ideal sería. Menos de 30 minutos para activar también el código ictus. Y 120 minutos una angioplastia primaria. Tiene que tener hecho un cateterismo emergente dentro de las 2 primeras horas para, como ya digo, activar este código ictus. Así que tenemos que sabernos bien los tiempos, eso sí, aunque los tengamos apuntados, pero es muy importante que los tengamos en cuenta. ¿Qué características vamos a encontrar en el código infarto? ¿Qué indicaciones? Bien, pues que hay un dolor. Características de este dolor: que sea opresivo, centrotorácico, irradiado a mandíbulas o a brazos. Este dolor también tiene que estar muy importante también. Y se debe aliviar con nitritos o con el reposo. Son las características del dolor para activar el código infarto, como ya decimos. Bien, vamos a ver también en el código infarto el electrocardiograma. Es decir, ¿qué electrocardiograma tiene que tener? ¿O qué características? Un paciente que viene con dolor y le hacemos un electro y tiene, en ausencia de un bloqueo completo de rama izquierda de las His o una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una elevación del segmento ST en el punto J. Tiene que estar en 2 derivaciones contiguas por lo menos. Y tiene que ser más o igual de 2 milímetros en los hombres y más de 1,5 milímetros en las mujeres. ¿Qué pasa? Que las derivaciones V2 V3 también puede ser más de 1 milímetro. Por tanto, repetimos. Ascenso del ST. En hombres más de 2 milímetros o igual. En mujeres más de 1,5. Y en V2 V3 más de 1 milímetro. Aquí tendríamos un infarto agudo de miocardio. Ya os digo, no debe tener un bloqueo de rama izquierda completo ni hipertrofia del ventrículo izquierdo.
Y finalmente el código sepsis. Código sepsis igualmente 1 hora, igual que en el código trauma. 1 hora es el tiempo que tenemos para activar un código sepsis y entrar dentro del tiempo correspondiente para hacer diagnósticos y pruebas necesarias, así como el tratamiento. Bueno, pues en el código sepsis las indicaciones son claras. Tiene que haber un foco infeccioso, ya sea pulmón, en cerebro, en riñón, donde sea, un foco infeccioso con fiebre. La fiebre tiene que ser más de 38 grados, 3 centígrados. Más de 38,3 grados y menos de 36 grados tenemos criterio de activación del código sepsis. La tensión, ¿cómo tiene que estar? Baja. La sistólica menos de 90 y la diastólica menos de 60. Una saturación de oxígeno por debajo del 92% y una alteración de conciencia. Por tanto, si queremos activar el código ictus tenemos que tener un foco infeccioso, sospecha de foco infeccioso, fiebre más de 38,3 o menos de 36 grados, una hipotermia, una tensión bajita, sistólica menos de 90, diastólica menos de 60, una saturación por debajo del 92 y una alteración de conciencia. Bien, y resumiendo, los 4 códigos: código trauma, la hora de oro, muy importante; código ictus, menos de 6 horas, también muy importante; en el código infarto, un electro menos de 10 minutos, y si vamos a hacer fibrinolisis, menos de media hora, menos de 30 minutos, y 120 minutos para la angioplastia, y otra hora para el código sepsis. Estos han sido los códigos de activación de patologías tiempo dependiente, y os emplazamos en un próximo episodio de Medicina MP3, el canal favorito de urgencias. Un saludo a todos.